Querido profesor Cristian, buenas tardes. Nuestro CIPA, Team Escape Literario, conformado por Natalia Rondón Gutiérrez, Luisa Fernanda Laguna Pinto y quien les habla, Carmen Rosa Acosta. Estaremos abordando en nuestra presentación, con base en este tema que es la situación de enunciación o situación de comunicación. En esta tabla de contenido se expondrán los diferentes temas de los cuales hablaremos en nuestra presentación. Así que sin más preámbulos, daremos inicio a una breve introducción para colocarlos en el contexto de nuestra presentación de exposición. Y lo que buscamos con esto es dar cuenta de aspectos importantes para los estudios del discurso y todo esto dentro de la lingüística, para comprender esas situaciones de enunciación, comunicación, entre otras. Esto engloba un conjunto de circunstancias y factores que rodean este acto comunicativo, que es específico entre dos o más personas, incluyendo elementos como el contexto cultural, social, físico, así como esas relaciones personales entre los participantes. Así que cada título desglosa estos aspectos, pero también lo que se busca es explicar de manera clara y concisa la información plasmada a través de esta exposición. La situación de enunciación, según Mangenau, nos menciona que esta constituye un sistema de posiciones abstractas sobre las que reposa la actividad enunciativa, posiciones de las que los enunciados llevan marcas múltiples, especialmente elementos diécticos. Estos elementos son palabras o expresiones cuyo significado o referencia depende del contexto en el que se utilizan. Estos elementos indican algo que no está especificado en la propia expresión. La comprensión adecuada de estos elementos diécticos requiere tener en cuenta la situación de enunciación, ya que su significado puede cambiar según el contexto. Estos son aspectos y elementos esenciales porque influyen en la interpretación del lenguaje y cómo ciertos elementos lingüísticos adquieren significado en relación con este concepto. Esto es clave para analizar el discurso, ya que proporciona ese marco necesario para comprender las condiciones y los factores que afectan la producción y la interpretación de los enunciados lingüísticos en su contexto más amplio. La situación de enunciación se refiere a ese conjunto de circunstancias en las que se produce ese enunciado o esa declaración. Es el entorno en el que alguien habla o escribe, la relación entre esos interlocutores y cualquier otro elemento que pueda influir en la interpretación del mensaje. La situación de locución, según Mangenau, la noción de situación de locución como parte integral de su enfoque en la enunciación. Son conceptos fundamentales en el ámbito de la comunicación y la lingüística. La locución se refiere al modo en que las palabras se combinan. La locución es una parte integral en el enfoque de la enunciación, ya que la forma en que se eligen y combinan las palabras influye directamente en cómo se expresa y se percibe un mensaje. Cabe también entender que la situación de locución engloba esas circunstancias específicas en las que se realiza la acción de hablar. Incluye factores sociales, culturales, históricos en el que inciden en esa producción del discurso. También se distinguen tres lugares en la situación de locución: el locutor, el alocutario y el delocutivo. El locutor se refiere a la persona que emite el mensaje. El locutor es el punto de origen de la comunicación. El alocutario es la persona a la que se está dirigido el mensaje, es el destinatario en el acto de la comunicación y su importancia en la interpretación y la comprensión de este mensaje. Y por último, el delocutivo, que se refiere al acto de la expresión o el contexto del mensaje. Una locución cuidadosa y reflexiva contribuye significativamente a una enunciación clara,
efectiva y apropiada para el contexto. Estos aspectos son fundamentales para transmitir mensajes de manera exitosa y comprensiva. Estos conceptos son parte de la teoría de los actos de habla y ayudan a analizar diferentes aspectos en la comunicación verbal. Buen día para todos. Ya para continuar con el apartado de situación de comunicación y escena de enunciación, se nos sugiere principalmente que al hablar de textos es mucho más apropiado utilizar el término situación de comunicación, porque el término de situación de enunciación en este caso no abarca la textualidad como tal. Entonces, siendo así, se presentan 4 términos teóricos importantes para describir estos fenómenos. El primero es el contexto. Este se refiere al entorno o conjunto de circunstancias que rodean un evento, una situación o un discurso que se esté dando en el momento. Este incluye factores como el tiempo, el lugar, las personas, los distintos antecedentes y demás. Tenemos también la situación de discurso, que es la configuración específica en la que se produce el acto comunicativo como tal, entonces implica el uso del lenguaje en un momento y en un lugar específico. También tenemos la situación de comunicación, que es de la que estamos hablando. Esta se refiere a un proceso más amplio de intercambio de información entre dos personas, como la misma palabra lo dice, pues comunicación. Entonces, al transmitir los mensajes, al recepcionar los mensajes y al interpretar también la información que se nos da. Y la escena de enunciación, que es un aspecto muy importante en todo esto que estamos estudiando, está asociado a la teoría del discurso y se refiere al espacio físico y social en el cual se produce un enunciado. Por eso se llama escena de enunciación, el mismo nombre pues como que no lo explica. Siendo así, estos conceptos son muy interrelacionados y se utilizan para analizar y comprender cómo se produce y se interpreta el discurso como tal. Aquí ya encontramos lo que es el apartado de la situación de comunicación como tal. Según Manguenau, 2004, se nos plantean varios puntos importantes que tienen que ver con la situación de comunicación. El primero nos dice que la situación de comunicación implica una serie de elementos interrelacionados, o sea que de alguna manera se conectan, se complementan, y estos determinan la naturaleza y el desarrollo de un discurso en función de su contexto, participantes, propósito y medio de expresión. Porque tengamos en cuenta que es un proceso muy amplio de intercambio de información, entonces es importante interpretar la información en el contexto más amplio de la comunicación interpersonal que se puede dar en el momento. Otro punto es claramente que al ser un proceso de intercambio de información, una situación de comunicación, como su nombre lo dice, este incluye aspectos sociales, culturales, históricos y situacionales de las situaciones que se dan, que influyen en la producción y en la recepción del discurso. Hay que tener muy en cuenta estos aspectos porque claramente influyen en el discurso que se está manejando, que se está recibiendo y demás. También se debe considerar la situación de comunicación para entender el sentido del enunciado, claramente, porque la relación entre el hablante y el oyente son factores también que pueden alterar la comunicación. De pronto que no haya como un buen intercambio de información, que no haya muy buena comprensión de alguna parte, entonces se puede distorsionar la situación que se está dando en el momento, en este caso la situación de comunicación. Hola, ¿qué tal? En este apartado vamos a hablar sobre la escena de la enunciación. ¿Qué es la escena de la enunciación?
Esta se refiere al contexto o situación donde se produce un discurso. Dentro de ella incluye elementos como el lugar, el tiempo, personas involucradas y las circunstancias donde se rodea la comunicación. Además de ello, esto no incluye o no tiene en cuenta solo el entorno físico, sino que también tiene en cuenta las relaciones de poder, las jerarquías sociales y los roles de los participantes en la interacción, ya que estos influyen de manera directa en la producción y recepción del discurso de manera significativa. Bueno, ahora bien, dentro de la escena de enunciación existen tres planos complementarios, que es la escena englobante, la escena genérica y la escenografía. Para ello vamos a dar una breve definición de cada uno de estos planos. Bueno, vamos a hablar sobre la escena de enunciación englobante. Este concepto es asociado principalmente por la teoría literaria y la semiótica. Se refiere al entorno más amplio en el que se produce un enunciado o un discurso, abarcando factores como el contexto cultural, histórico, social y lingüístico que influyen dentro de la comunicación. En pocas palabras, esta escena englobante no solo implica considerar las palabras o elementos directos de un discurso, sino que también el contexto más amplio, ya que este afecta la forma en que se emite y se interpreta este discurso. Este enfoque también nos ayuda a mejorar las intenciones del hablante o escritor, así como las posibles interpretaciones que pueden surgir dentro de un marco más amplio. Ahora hablaremos de la escena genérica. Esta hace referencia al tipo de interacción comunicativa en la que se inserta el enunciado, al tipo de discurso o género discursivo en el que se inscribe la enunciación. Un claro ejemplo de ello es que dentro del género político vamos a encontrar un tipo de discurso persuasivo durante la campaña y otro muy diferente a cuando el presidente hace un discurso en el Congreso o dentro del género periodístico tendremos distintos tipos de textos como el editorial de opinión, noticia, internacional, etc. Bueno, ahora bien, la escenografía es aquella donde se basa en el aspecto visual y espacial donde se produce la escena de la enunciación. Incluye elementos como el entorno físico, los objetos presentes, la iluminación y otros aspectos visuales que contribuyen a la construcción del mensaje dentro de la situación comunicativa. En esta escenografía de enunciación nos añade como una capa visual y espacial dentro del acto comunicativo. Bueno, para concluir, es importante que a la hora de estar frente a una situación de enunciación y comunicación, tener en cuenta el contexto, el público al que se dirige y demás factores que influyen dentro de la comunicación para poder entender el significado o poder interpretar lo que un emisor nos quiere decir. Para finalizar, se puede evidenciar que en la enseñanza de lenguas, las nociones de situación de enunciación y escena de enunciación pueden ayudar a los estudiantes a comprender el significado de los textos. En el caso de la investigación lingüística, las nociones mencionadas pueden ayudar a los investigadores a analizar los discursos en su contexto. También en la comunicación, las nociones mencionadas pueden ayudar a los comunicadores a crear discursos que sean efectivos y persuasivos. Muchas gracias.